Bueno, vamos a recibir a nuestros invitados. Tenemos una amplia mesa hoy para que podamos charlar y podamos debatir y conocer las ideas. Quiero darle primero la bienvenida a la doctora Graciela Moya. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias. La doctora es especialista en genética y bioética de la UCA. Gracias por venir. Aquí a mi lado tengo a la diputada Araceli Ferreira. Gracias por venir. No, a ustedes. Diputada pero por el Peronismo para la Victoria y diputada de la Nación. Gracias y de por Corrientes, venir. siempre. Y de la provincia de Corrientes. Está muy bien que lo diga. El doctor Roberto Castellano, bienvenido. El doctor Castellano es presidente de la ONG Provida. Bienvenido, gracias por venir. Y la diputada Romina del Pla, diputada nacional también por el Frente de Izquierda, por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos en un día, la verdad que histórico, independientemente de la mirada de cada uno, creo que tiene que ver con la posibilidad de debatir, y eso es lo que nos permite la democracia. Yo quiero comenzar preguntando a quienes están aquí a mi lado, que entiendo están ambos en contra de este proyecto de ley por la despenalización del aborto. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen? Tengo la oportunidad de tener a una doctora especialista en genética y en cuestiones que están relacionadas justamente con un debate central que es el científico. ¿Cuál es la mirada suya sobre este tema? La mirada mía es que estamos hablando de dos vidas, de una situación de altísima vulnerabilidad, donde una puede elegir y la otra no. Dos vidas que tienen el mismo valor, vengan en las circunstancias que vengan y en las características que tengan y les espere la vida, el futuro como les espere. Que creo que es responsabilidad del Estado y de toda la comunidad de proteger las dos vidas y dar todas las opciones posibles para el desarrollo. Estamos absolutamente de acuerdo, creo que todos, que ninguna mujer o ninguna pareja tiene que tener, porque hablamos siempre del aborto de la mujer y en realidad es un asunto de pareja, ¿no? Porque la mujer no queda embarazada sin un hombre. Entonces, creo que toda pareja tiene derecho a planificar su familia en el momento en que quiere tenerlo. De hecho, el país le brinda las oportunidades de métodos anticonceptivos que son gratuitos, de formación, de educación. Y también sabemos que la mujer tiene el derecho de decir si no quiere educar a su hijo que no lo eduque, pues tiene la chance de darle una opción. O sea, hay muchas posibilidades. Lo que no considero yo que es, digamos, un derecho el poder decidir qué vida sigue y qué vida no sigue. Ahora, digo, todo esto que plantea, obviamente desde su entender, sus convicciones y demás, me quedo pensando en un punto central, que es el que decía recién respecto de la posibilidad de dar en adopción al niño. Por supuesto que las circunstancias son innumerables alrededor de la posibilidad de una mujer que decida o necesite llevar adelante un aborto, algo que no es absolutamente para nada deseado por ninguna mujer. Es un drama, una tragedia para todo el mundo. Lo que digo es, estamos en un país en el que además no hay una ley de adopción que permita algo parecido a esto. Cambiemos la ley de adopción eventualmente. Yo tengo parientes que fueron adoptados, tengo amigos que fueron adoptados legalmente en un circuito normal, tengo pacientes que fueron también adoptados en ese circuito, y sí, es dificultoso, nadie dice que es sencillo, pero se puede poner, el Poder Legislativo puede poner mucha energía en tratar de solucionar rápidamente esa situación. Ya vamos a regresar para hablar sobre estas miradas, pero quiero preguntarle a ambas diputadas, que además van a tener también la responsabilidad de su voto en el momento en el que esto llegue al recinto, ¿cómo se hace para debatir un tema tan central, tan profundo, cuando las diferencias son tan abismales entre las miradas? Es muy complejo, es muy difícil encontrar, lo venimos hablando con Nico, creo que cada vez que hemos tenido la oportunidad. Las posturas son homicidio, claro, o no es vida humana todavía. Claro. ¿Cómo se hace? El punto medio es imposible, porque es matar o no. Mirá, hoy estuvo uno de los expositores en contra del doctor Montes de Oca, terminó aplaudido por nosotros. Porque cuando le decíamos, bueno, ¿usted cree que una mujer tiene que ir presa por abortar? Terminó diciendo que no. Yo no pensé que nos íbamos a poder en este universo de diferencias. Bueno, ahí empezamos a encontrar que tal vez se puedan construir consensos. Lo que otro también que cambió es que la sociedad, yo me acuerdo, yo lo firmé al proyecto de la campaña, que la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y recién después aborto legal, seguro y gratuito para no morir o para decidir. Lo firmé en el 2012. En aquel momento las encuestas nos daban que el 30% estaba a favor, el 70% en contra. Yo creo que operó un cambio generacional, que es lo que muestran las encuestas hoy, donde hay números del 51, 57%, esa marcha de 500.000 de mujeres reales, no dibujados, el 8 de marzo, con muchos temas teníamos, pero el punto central era que se trate este año, y uno miraba la composición y eran chicas jóvenes, las históricas que estábamos, pero también hay una demanda, porque llegan tal vez con menos prejuicios,
Y también yo digo, por ahí le estamos imponiendo a ellos códigos de la época de las carretas, de la época de mis abuelas, mis bisabuelas. Le queremos imponer un derecho pétreo a la generación de mis hijas o de nuestras nietas. No se puede. Entonces yo creo que hay un marco para consensuar. Y hoy hubo un debate racional, algunos exabruptos hubo, cuando se decía que el caso Fall, por suerte, era una chica de 13 años que quedó embarazada, abusada por el padre, y dicen, bueno, menos mal que quedó embarazada porque salió dejó la situación de abuso. Bueno, esos son casos que por suerte cada vez, igual que lo de Asesina y las hogueras, cada vez se escuchan menos. Ahora, respecto a lo que decía recién de lo que ocurrió con el doctor Montes de Oca, quiero preguntarle al doctor Castellano a propósito de esta misma postura, esa misma pregunta trasladarle. ¿Usted cree que tiene que estar detenida una mujer que lleva adelante un aborto? Yo tengo una visión más política del problema. El pedido de aborto legal, seguro y gratuito es un pedido del Banco Mundial. Acá está. Cualquiera que ingrese a la web del Cronista del 7 de febrero, vea la organizadora del G20, acá, si lo puedo mostrar acá. Y esta señora es una dominicana, Margot Thomas, que dice que la manera de que las mujeres puedan ser más productivas es si tienen menos hijos y tienen aborto seguro, legal y gratuito. Y el otro gran negocio es la industria del aborto. Ahora, déjeme terminar. Como el aborto está en retroceso en el mundo, en el hemisferio norte, en el mundo occidental, porque existe la despenalización, justamente. No, sobre todo en Estados Unidos, porque él ha quitado la financiación a Planned Parenthood, que es una cadena, son 600 clínicas abortistas en Estados Unidos y Canadá, que se han venido a instalar en la Argentina. Es la IPPF, que está en la calle Medrano, y la SICA. Ellos necesitan sí o sí, para instalar su industria abortiva en todo el país, la despenalización. Es un poco doloroso desde el lugar de mujeres, ¿no? Justamente, mirá, yo creo que acá tenemos una realidad, que es la que se intenta negar y que hoy, durante todo el debate en el Congreso, de los que planteaban que estaban en contra de avanzar en una ley que pueda abordar este problema y no seguir barriéndolo bajo la alfombra, justamente uno de los grandes temas es el negocio de las clínicas privadas que hacen los abortos, que cobran miles y miles de pesos por hacerlos. Clandestinos, a los que, por supuesto, igualmente. Clandestinos pero seguros, a los que asisten los sectores, obviamente, que pueden pagar esos abortos. Entonces acá tenemos un negocio que se está protegiendo, que no es el que va a venir de no sé dónde, porque nosotros estamos reclamando el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Con lo cual no hay ningún negocio para hacer con eso. Justamente el negocio que está es el que se pretende proteger cuando no se quiere abordar el problema. Entonces hoy asistimos a una cantidad de expositores, algunos denominados especialistas, que realmente digamos, habría que discutir digamos, la solidez de sus argumentos en muchos aspectos, pero que justamente trataban de ignorar que lo que tenemos hoy en Argentina es que el aborto existe. Entonces se parte de un mundo ideal. A mí me gustaría, quisieran. No. Acá hay entre 350.000 y 500.000 abortos al año. Y esto sale de cuestiones muy concretas. Sale de que todas las cifras del Ministerio de Salud son que se externan, o sea, que se atienden en los hospitales y se externan entre 70.000 y 80.000 mujeres al año como resultado de las consecuencias de los abortos. Se calcula que por cada mujer que ha llegado al hospital, unas otras 4 o 5 no llegaron al hospital, pero se practicaron esos abortos. Entonces, las cifras no son aéreas, son reales, tienen solidez, hay informes de la Organización Mundial de la Salud, o sea, hay informes reales de organismos que uno puede acordar o no, pero que son los organismos que existen, que están planteando esto. Entonces, el tema es que hay que abordar una solución para esto, y de ahí viene el proyecto con todos los agregados que son, como decía Araceli, es integral. Es la educación sexual, es la anticoncepción y es el proyecto de aborto legal, porque los mismos que bloquean que haya aborto legal son los que bloquean la educación sexual. Aprovecho y le hago la siguiente pregunta porque hoy me encontré con una subdivisión dentro de los que supuestamente están a favor del aborto, que es despenalización sí, gratuidad no. En lo cual en algunos casos lo veía como una posición válida, en otros veía como no quiero que sea gratis, y en realidad estaban tapando que no querían la despenalización. ¿Cuál es la importancia, en caso de que se despenalice, cuál es la importancia de que sea gratuito? Sí, yo particularmente creo en la legalización, porque entonces ahí terminamos, es gratuito
para la mujer, digamos, tiene un costo, digamos, que lo absorbe desde el sistema del Estado, pero ¿y qué tiene que ser en el hospital? Lo que plantean la despenalización dejan la puerta abierta a que podamos seguir con esta inequidad de que las pobres lo hacen de una manera más cruenta y con menos recursos que las ricas. Por eso yo creo que hay que legalizarlo. No alcanza la despenalización para resolver los problemas que están en juego. Me gustaría saber de qué manera, me tomo lo que decía la diputada del PLA respecto del estado de situación hoy en la Argentina, independientemente del debate sobre los números. El aborto existe en nuestro país, como existe en otros países, y de acuerdo a lo que podemos conocer en cuanto a las cifras respecto de aquellos países que sí tienen leyes que despenalizan o legalizan el aborto, ha bajado la cifra de muertes. El aborto ha bajado la cifra de abortos. No, eso no es real. Se sabe que una vez que se establece la ley de aborto legal, aumenta el número de abortos. Sin duda la cifra de 500.000 de la Nación también, no, pero bueno, hay que mirar los datos de otros países. No. Sin duda la cifra de 500.000 es una cifra que está armada, no es una cifra real, tiene muchos errores metodológicos el trabajo, entre ellos esa multiplicación por un factor primero de 3, después por un factor de 6. Supongamos que son 500. Digo, y de todas maneras existen los abortos clandestinos, porque obviamente no están legalizados ni permitidos en la Argentina, salvo lo que dice la ley penal para las... Las bancarias también existen. ¿Y qué quiere decir? Que una cosa mala exista, que hay que legalizarla porque sucede. Me está comparando. Las violaciones, ¿qué vamos a pedir? Salideras legales para no morir. Pero escúchame, ¿cuál es el está comparando dos cosas bastante ¿cuál es poco el interés comparables? jurídicamente ¿No? tutelado de la norma? Toda norma tiene que tener un interés jurídicamente Esta es tutelado. una ley de la época de las carretas donde ni siquiera se había descubierto el ADN. Se tutelaba el honor de los esposos y de las familias porque la mujer nos exigía castidad. Yo estoy hablando, y por eso, del Código Civil que sacó su gobierno hace 3 años atrás. Yo estoy hablando del Código Civil de su gobierno de hace 3 años atrás. Sacamos del artículo 19 lo del vientre materno, para que le quede claro. Se terminó ese tema de apropiarse con discursos reaccionarios. A mí no me corra con sí chicana. yo lo voté. Usted me quiere dar cátedra, yo lo voté. Yo voté, le estoy explicando lo que significa el artículo 19. La vida empieza desde la concepción, lo que pasa es que la concepción no es lo que usted dice, es lo que tiene una definición con consensos científicos y una... Yo creo que hay vida, en el embrión hay vida. Lo que pasa es que vos tenés, para que nos ubiquemos, una ley de fertilización asistida por la cual lo podés manipular, criogenar, descartar. Sí. Ahora, ese embrión, en la pipeta puede ser manipulado. 15 minutos después de ingresar al vientre mío pasa a ser un delito. Es más, cuando ustedes médicos firman un certificado de defunción, porque hay un estado vegetativo persistente, por ejemplo. El certificado de defunción se firma con muerte cerebral, no con estado vegetativo. El estado vegetativo está vivo. Siguen estando un montón de órganos vivos y mucho más que un puñado inicial. Vivos. No, sí, mucho más que un puñado inicial. Entonces le decía, la definición de vida tiene connotaciones científicas, tiene connotaciones religiosas, filosóficas, económicas y políticas. Económicas también, obviamente, porque lo que dice ella es cierto, el negocio del aborto clandestino es por la clandestinidad. Pero todas esas definiciones que podemos estar discutiendo y nos podemos poner de acuerdo o no nos podemos poner de acuerdo, perfecto. Lo que no podemos es que el Estado ponga una visión filosófica o religiosa, porque lo dijo muy bien hoy Novarecio, pasás a ser un Estado teocrático cuando vos tenés la división de la Iglesia y el Estado. Somos un Estado laico. Nos regulamos solo para un pensamiento, para la diversidad que integra la Argentina. Y las mujeres, la maternidad es un derecho, no es más una obligación. En ese punto, me parece que es interesante. Hay una confusión y yo no sé por qué, no entiendo por qué se arrastra, porque desde lo científico está bien claro que desde el momento de la fecundación empieza una nueva vida humana. No es lo que la mayoría de los científicos tienen otra consideración. Vos buscás bibliografía relacionada con la gente que hace fertilización asistida y con la gente que hace investigación en células estaminales embrionarias y todos te dicen lo mismo. La vida empieza en el momento de la fecundación. Y eso está absolutamente comprobado. La vida humana. Ahora, el tema es cuando nosotros... No me podés decir que un ADN es lo mismo que un bebé. No me podés venir a decir. Un bebé no es un ADN. Por favor. Un bebé es un organismo. Un organismo vivo, individual. Es distinto. Y todos tenemos ADN. El embrión, vos no me podés comparar lo mismo que un embrión que un bebé, por favor. Es lo mismo en una etapa más temprana de desarrollo. Ahora, que vos quieras negar la humanidad del embrión es una decisión tuya personal y que vos decís... Me estás imponiendo tu criterio. Yo te estoy diciendo, si vos no podés reconocer que no respetas la dignidad del embrión recién fecundado del ser humano en etapa embrionaria,
tenés que aceptarlo como tal. Y vos también tenés que No, no, aceptar. no sé, Porque pero- no pero aceptás, perdón, si perdón. no La ley de reconoces, fertilización no asistida. reconoces Perdón. la Defiendo dignidad la ley. del feto en gestación. Es más, Perdón, Entonces, la cuestión de las hablemos explicaciones claro, tendrá que ver con los absolutamente pensamientos de claro. cada uno, ¿no? De un lado y No, del esto otro. es científico. Perdón, No es porque científico. vos transferís Lo científico que se Perdón, acepta la transferís fertilización a un asistida. Hablemos de embrión uno, por favor. fecundado por Hablemos de uno, por fertilización favor. asistida a un Doctora. útero materno porque sabes que va a dar un bebé. Quiero escuchar Si al no, no doctor. lo vas a Doctora, transferir. por favor. Desde el Descarte y momento diagnósticos de la prenatales, fecundación. por favor. Por favor. Desde el momento de la fecundación hay un ser vivo de la especie humana, que nuestra legislación, el Código Civil, dice que es persona. Esa es la única definición que hay. En ese momento se unieron 23 células femeninas que aporta la mujer y 23 del hombre. Son 46 células diploides, o sea, totipotenciales. A partir de ese momento comienza la división celular y tenemos todo un proceso que se interrumpe al final de la vida con la muerte. La vida humana no tiene más o menos dignidad según la tomemos arbitrariamente en un estadio. Nosotros podemos tener un bebé de 1 mes que nació y no tiene menos dignidad que un chico de 10 años porque el otro habla, camina, ingiere por sus propios medios alimentos. Pero ¿no parece que la esto vida sea una humana discusión sobre la vale porque dignidad? es vida humana. Eso es. Por eso. El respeto de la vida se Perdón, basa en la dignidad de la perdón. persona y lo dice la Declaración Primero- Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo. La dignidad dice, del nacen hombre libres. es Por eso. inherente. Bueno, Y primero- dice que la dignidad Permiso. es inherente y habla de la Perdón. familia perdón. humana. Perdón, de uno. Primero, dos aclaraciones para no generar confusiones. El Código Civil fue impulsado por el actual presidente de la Corte y si bien fue votado por el Congreso, no es que fue votado por un gobierno, era una comisión conformada y es el actual presidente de la Corte. Pero más allá de eso, el Código Civil habla de persona por nacer, no de Por nacer, personas secas. claro. Y ahí es donde me surge la pregunta que No, es... dice discúlpeme. que es el artículo 20, si Discúlpeme. nace con vida. Por eso, habla de el persona por 19 nacer. no. Ese es el 21. Habla de persona por nacer. Por lo cual, la pregunta que siempre me he hecho es, en caso de cuando se aborta espontáneamente, nadie hace una inscripción, ni organiza un velorio, ni una partida de función. Se hace cuando el Entonces, bebé ¿cuál es, nace. cuál es el criterio ¿Por qué para no le dar la- preguntan Más a de 500 Carolina gramos. Píparo? Ya que están hablando, Me ¿por qué parece le que no es un preguntan a punto Me parece que es una Píparo? comparación No, que por no... eso. Carolina no- Píparo Inclusive estaba a estamos 3 días de dar hablando a de luz la y vida estaba y en la fecha. mujer. No es un término Muerto comparable. de manera- Perdón, hablemos de uno porque si no, no se discúlpeme, entiende. discúlpeme, pero no Terminemos es un con esta caso cuestión. comparable. Carolina Píparo estaba en fecha, podía haber dado luz 3 días antes y tenía programado No, una no cesárea estaba para 3 días término. después. No es un No caso tiene- comparable, pero no es un había embarazo que nacido. estaba a término y se lo Pero consideró era un bebé en homicidio. gestación. Sí, se o lo es que hay, consideró o es que homicidio. según el estadio hay distintos bueno, grados de más viejo, más dignidad. joven, Según No, el no es una estadio, cuestión de por dignidad, es una supuesto, cuestión por de eso hay límites supervivencia. en- A ver, hay límites en las diputada semanas Pla. para plantear hasta cuándo No, el límite lo puede pone ser la permitido, viabilidad. puede ser permitido el aborto o no. Entonces acá tenemos una cuestión que es la siguiente. Esto mismo que vemos acá se ha tratado de reproducir en el Congreso y se trata de reproducir para confundir a la mayoría de la población, que manipular los datos, colocar cosas que no son, hacer comparaciones falaces. La realidad acá es la siguiente. Con independencia de las ideas que tenga cada uno, el aborto va a seguir existiendo por una sencilla razón, que es que la imposición de un embarazo, sea la mujer violentada, sea la mujer que llegó a un embarazo no deseado, por los motivos que fuere, es una situación tan violenta como lo que se dice que se quiere evitar. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es pasar a abordar el verdadero problema, que es que aborto va a haber. Lo que hoy se llegó a decir en el debate es que las mujeres no tenemos ningún derecho a resolver nada, porque nuestra única función en la vida es procrear. Es más, no solo procrear a secas, sino en general procrear dentro del matrimonio. Yo te digo, en un momento pensé que habíamos retrocedido al siglo IX en el debate más o menos del Congreso. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es usar los datos reales. Miren, yo soy de izquierda, ya tengo muchísimas diferencias con organismos como la OMS y otros, pero sin embargo entiendo que no podemos agarrar y citar una dirección de internet, como hizo hoy un médico que vino a exponer, una dirección de internet que le daba que crecían los números de abortos después de la legalización. No, acá la OMS hace investigaciones y datos bastante sólidos que explican primero que los datos de la clandestinidad siempre tienen sus, digamos, sus
sus niveles de precariedad, Por supuesto, porque claro, son de la son clandestinidad, Ahora, y ¿le que puedo hacer lógicamente una es lo que pregunta a ella? Sí, por tanto supuesto. en Europa Yo le como puedo en hacer Estados una Unidos han pregunta. descendido. ¿Por Le quiere hacer una industria? pregunta. ¿Por qué entonces la industria? Yo entiendo lo que vos decís, pero lo que no me queda claro es que los que están a favor del aborto quieren que se legalice el aborto. Pero perdón, para no que... es a favor del aborto, es a favor Y de la bueno, despenalización. campaña nacional por el aborto. Pero uno Y no puede eso estar es a estar favor en del contra, aborto. pero Discúlpeme, se lo digo como mujer. déjame Nadie está a formular la favor del pregunta. aborto. No, nadie está a favor de nada más del que hay aborto. campañas Uno a no hace favor. campaña Claro. para abortar. Bueno, Ojalá fíjate En todo el caso, pañuelito para verde. penalizar, claro. Es por el derecho ninguna al mujer que aborto. quiera Es una hacer la diferencia, pregunta. discúlpeme. Vamos a Déjame aclarar hacer esto. la No, pero pregunta. discúlpeme, usted hizo una mención, se la quiero aclarar. El derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, es justamente establecer un derecho que hoy no existe, hoy está penalizado. Hoy- no es que todas las mujeres van a Hoy decir el, viva el aborto. hoy el filicidio es un crimen, o sea, no se considera que es un derecho del padre o de la madre matar al hijo. Pero yo quiero hacer una pregunta. Quiero que me expliquen cómo la gente que está a favor del aborto quiere legalizarlo para que haya menos abortos. Porque eso es un contrasentido. Porque no es ningún por ejemplo, ese es el contrasentido, no. pedido No, de las justamente. clínicas No, que yo se le quieren contesto. instalar y necesitan... Usted me hizo una pregunta, yo se la respondo. Déjame terminarla. No, pero si ya la hizo. Bueno, necesitan sí o sí la legalización para poder meterlo en el plan médico obligatorio, en Mire. el PMO Mire. y en las prepagas. Ese es el gran negocio que hay atrás sabe de lo- Si esto. les preocupa, lo ponemos en el hospital y se termina la discusión. Y no hay Claro. más PMO ni nada. Pero ¿sabe lo que No pasa? sé, Pasa contame lo vos que en los siguiente. hospitales de la Pasa provincia de lo Buenos siguiente. Aires te dan Hay una turno para cuestión 6 con- meses, ¿cómo haces hay para una hacer medio millón cuestión- de abortos en 48 Hay una horas? cuestión con la clandestinidad y con todos los que están en contra de discutir estos temas y que los quieren seguir barriendo bajo la alfombra, que es la siguiente. La clandestinidad del aborto hace que todo lo que tenga que ver con algo que está prohibido, penalizado, la sexualidad, el acceso a la anticoncepción, a la educación sexual, también está bloqueado. Son los mismos sectores. Hoy un expositor llegó a decir que la educación sexual era una estimulación sexual forzada. Un llamado a que, por supuesto, lo poquito que hoy se da de educación sexual y bastante deformado, se elimina definitivamente. O sea que vos te das cuenta que el nivel en el que estamos es muy serio. Son los mismos sectores que bloquean. Entonces, efectivamente, ¿por qué se pueden disminuir el número de abortos? Porque a partir de hablar de los temas, en primer lugar, tiene que destrabar también el tema de la educación sexual. Y el segundo tema es que el Estado, al hacer un seguimiento, la mujer que llega por primera vez al hospital a pedir hacerse un aborto, a partir de ahí tiene un seguimiento. Y tiene que haber un equipo que diga, bueno, muy bien, se practica el aborto, pero se da información sobre educación sexual, sobre anticoncepción, se hace un seguimiento si se ve situación de vulnerabilidad, y eso hace que la mujer llegue una vez al aborto, no a la sobre el segunda final, o a la tercera porque vez. la verdad que el debate es apasionante y nos quedaríamos hasta Yo creo que hasta el final. estamos 11 hablando semanas. del aborto cuando el problema no es el aborto, el problema es el embarazo imprevisto. Y es como que estuviésemos hablando de generar muchas clínicas para chicos con desnutridos y no trabajar la desnutrición. Entonces, la concepción es, más allá de legalizar o no legalizar, el punto es evitar los embarazos imprevistos. Y lo Bueno, fundamental estamos de es la acuerdo. educación. Bien, Pero es la pero educación Providas son los que integral. se oponen. Tengo que ningún cerrar. grupo Provida se ¿Cómo opone a que eso. no? El tema Tengo que central es cerrar salir de eso. la pobreza. No se pone a eso. Y no con la Es receta. educación y no con la general, receta del no- Banco Vamos a Mundial, seguir, sino en las con próximas desarrollo y semanas porque este es trabajo. un tema apasionante, como lo decimos, y además recién empieza el debate. Todavía queda mucho tiempo y por supuesto nosotros vamos a estar aquí comprometidos a seguirlo adelante. Les quiero agradecer a todos por haber venido. Gracias por haber puesto aquí sus ideas y por compartirlas con todos nosotros.